Ay, dale, Buenos días a todos. Hoy tenemos la presentación Toma de decisiones multicriterio en la industria petrolera de Venezuela, perdón, en la industria petrolera, en la industria de petróleo y gas, por el ingeniero Adrúbal Peroz. Adrúbal es ingeniero de petróleo graduado en la Universidad del Zulia, Venezuela. Trabajó para PDVSA hasta el año 2002, donde se desempeñó como ingeniero de yacimiento, supervisor distrital de yacimiento, superintendente de planificación, líder de estudio integrado de yacimiento, gerente de explotación, gerente de convenio operativo de la ronda 1, 2 y 3 y gerente de las empresas mixtas PDVSA a la Universidad del Sur. Posterior al año 2002 ha ejercido como consultor en Venezuela, Trinidad, México, Colombia y Ecuador. Posee amplia experiencia en la área de toma de decisiones multicriterios, yacimiento, análisis de riesgo e incertidumbre y evaluación económica de proyectos. Actualmente se desempeña como consultor para la empresa Interrock en Estados Unidos. Es miembro de BAPA, de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo de Strategic Decision Group, la International Society of Multicriterio Decision Making. Y bueno, con ustedes dejo a Grupo. muy buenos días, muchas gracias a Ben América y VAPA, muchas gracias a Carlos y Eduardo por la invitación a este webinar. Muchas gracias también a todos ustedes que están conectados online. La vida nos ofrece alternativas, pero somos nosotros quienes finalmente tomamos las decisiones. Algunas veces tomamos buenas decisiones basadas en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia y habilidades e inclusive en nuestra intuición, pero otras veces no. Otras veces no tomamos buenas decisiones por no analizar en profundidad todos los elementos, criterios o parámetros asociados a las alternativas que estamos estudiando, o por desconocer que existen metodologías de apoyo a la toma de decisiones que nos ayudan en un proceso paso a paso a tomar una mejor decisión. Hoy vengo a compartir con ustedes mis conocimientos sobre esas metodologías que apoyan la toma de decisiones cuando éstas están basadas en múltiples criterios. Este webinar lo he denominado Toma de Decisiones Multicriterio en la industria de petróleo y gas. Como sabemos, la toma de decisiones en la industria de petróleo y gas es un proceso complejo que involucra un análisis extenso y que debería estar basado en una diversidad de criterios. Sin embargo, generalmente la toma de decisiones en la industria de petróleo y gas se basa solamente en criterios financieros, dejando de lado otros criterios igualmente importantes, tales como los criterios ambientales, los criterios sociales, los criterios técnicos, criterios asociados a riesgos y otros más. Es importante destacar que estas metodologías de toma de decisiones multicriterio pueden ser aplicadas a cualquier industria e inclusive en nuestra vida personal. En inglés, a la toma de decisiones multicriterio se le conoce como Multi-Criteria Decision Making y sus siglas son MCDM. A continuación vamos a ver cómo están clasificadas las decisiones y vamos a mencionar de que las decisiones las podemos clasificar en dos grandes bloques. Aquellas decisiones que están basadas en un solo criterio, que realmente ha sido la forma tradicional en que nosotros hemos venido tomando las decisiones. Estas decisiones, cuando se trata de un solo criterio, el asunto radica en determinar qué criterio voy a utilizar, que puede ser un beneficio, un criterio beneficio o un criterio costo. Un criterio beneficio es aquel que nosotros queremos maximizar y un criterio costo es aquel que nosotros queremos minimizar. Un criterio, cuando estamos hablando de un criterio beneficio que mencionamos que es un criterio que queremos maximizar, estamos hablando, por ejemplo, del valor presente neto, la tasa interna de retorno, o un criterio costo es aquel que queremos que no sea alto, como el propio criterio costo o el criterio riesgo. Cuando estamos en presencia de una toma de decisión en base a un solo criterio, realmente la decisión es sencilla, es simple. Simplemente si tenemos
varias alternativas. Pongamos acá el caso que tenemos 5 alternativas y el criterio que estamos utilizando es el valor presente neto. Por supuesto que vamos a elegir aquella alternativa que tenga el valor más alto, ¿no? Que en este caso sería la alternativa 5. El caso contrario, cuando estamos hablando de un criterio costo, vamos a elegir aquella alternativa que tenga el valor más bajo. Por ejemplo, si estamos hablando de riesgo, en este caso estamos calificando el valor de riesgo en forma cualitativa, va a ser aquella alternativa que tenga el valor más bajo, que en este caso es la alternativa 2. Entonces, como mencioné, cuando estamos en presencia de este tipo de toma de decisiones basadas en un solo criterio, la toma de decisión es simple. La complicación pudiera ser determinar ese parámetro o el valor de ese parámetro. Ahora, en el otro bloque tenemos las decisiones multicriterio, que como su nombre lo dice, está basada en múltiples criterios. Que estos criterios pueden ser financieros, técnicos, operacionales, ambientales, sociales y de riesgo. Y realmente la toma de decisiones en este escenario es la nueva tendencia a la cual están yendo las empresas hoy en día. Una característica también, al igual que en el caso de un criterio, es que se pueden tomar en cuenta criterios cuantitativos y cualitativos. Y la toma de decisión puede ser en forma individual o en equipo. Sin embargo, se recomienda que cuando son decisiones importantes, la decisión sea tomada en equipo a objeto de tomar en cuenta varias opiniones. Y las metodologías pueden ser simples o complejas dependiendo del respaldo matemático que haya detrás de ellas. Y definitivamente estas metodologías son de una gran ayuda al decisor. Como ejemplo tenemos este escenario en donde tenemos varios criterios y tenemos varias alternativas. Aquí, por supuesto, para cada alternativa tenemos un valor del criterio. Y como mencioné, podemos tener criterios cualitativos, que por ejemplo el criterio 3, o criterios cuantitativos como son el criterio 1, el criterio 6 y algunos otros. Cuando estamos bajo este escenario, definitivamente la toma de decisión no es fácil, porque estamos comparando las alternativas en base a varios criterios y la otra característica de esta situación es que tenemos diferentes unidades de medición para cada criterio. Entonces, cuando estamos bajo este escenario, lo recomendable es en apoyarse en metodologías que te llevan en un proceso paso a paso a inducirte a tomar una mejor decisión. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? Bueno, proveer el conocimiento, las bases y principios de la toma de decisiones multicriterio, haciendo énfasis en las principales metodologías, aplicaciones y beneficios. A continuación, voy a mostrarles la clasificación más simple que se conoce de las metodologías multicriterio. En primer lugar, tenemos aquellas metodologías basadas en puntuación, que en realidad son las más simples, están basadas en evaluar las alternativas mediante operaciones aritméticas simples. Entre estas metodologías tenemos aquella, la SAW, que en español se denomina ponderación aditiva simple. Luego tenemos las metodologías basadas en distancia, que son aquellas metodologías que calculan la distancia de cada alternativa con respecto a una solución ideal y otra no ideal. La mejor alternativa es aquella que se encuentra más cerca a la solución ideal. ¿Y cómo se forma la solución ideal? Se forma con los mejores valores de cada criterio para cada alternativa. Si nosotros estamos en presencia nuevamente de
de una toma de decisión bajo múltiples criterios, como la que mencioné en la lámina anterior, podemos observar acá que esa solución ideal se forma con los valores de los criterios, los mejores valores de cada alternativa. Por ejemplo, para el criterio 1, el mayor valor, si es un criterio beneficio, es 15, para el criterio 2, 420, y eso lo colocamos en la solución ideal, y así sucesivamente. Entonces, las metodologías basadas en distancia lo que calculan es qué tan cercano estoy de esa alternativa ideal. Por supuesto, la solución, esa alternativa ideal no existe, pero la metodología me calcula a qué tan cercano estoy de esa solución ideal, y por supuesto la alternativa que esté más cercana va a ser la alternativa preferida. Entre esas técnicas tenemos la metodología TOPSIS, que es la se llama así, técnica de orden de preferencia por similitud con la solución ideal, que sería la traducción en español. Luego tenemos los métodos basados en superación, que establecen una relación de preferencia entre un conjunto de alternativas donde cada una de ellas muestra un grado de dominación sobre las otras respecto a un criterio. Entre estas metodologías se encuentra la metodología Electre, que adicionalmente introduce los conceptos de concordancia y discordancia. La concordancia refleja hasta qué punto para un número determinado de criterios una alternativa es preferida sobre otra, y la discordancia mide hasta qué punto no existe ningún criterio para el que una alternativa es mejor que la otra. Eso parece un trabalengua, pero realmente cuando uno hace un estudio utilizando esta metodología sobre una situación multicriterio, es fácil entenderlo cuando se desarrolla un trabajo sobre esto. Luego siguen las metodologías basadas en utilidad y valor, que definen funciones que determinan el grado de satisfacción de una alternativa respecto a un criterio. Estas funciones convierten las valoraciones de las alternativas en un grado de satisfacción para cada criterio. Entre estas metodologías tenemos la teoría de la utilidad de múltiples atributos, y sus siglas son MAUT. Y por último tenemos los métodos de comparación por pares, que son aquellas metodologías que en base a comparaciones pareadas, primero se determina el peso de los criterios y luego se determina la jerarquía de cada alternativa en base a cada criterio. Eso es en base a comparaciones pareadas, y la metodología más conocida de estas que entran dentro de esta calificación es la Analytic Hierarchy Process, que es conocida como HP, y dentro de todas las metodologías que he mencionado, es la más ampliamente conocida a nivel mundial, y es la más utilizada. Ahora, ¿cuál es el proceso general que se sigue cuando uno está utilizando estas metodologías? Cualquiera de ellas de las que mencioné anteriormente. Primero, hay que definir si la decisión es individual o en equipo. Como mencioné anteriormente, cuando estamos en presencia de decisiones importantes, se recomienda que sea una toma de decisión basada en equipo. Ahora, ¿qué requisitos debe tener el personal que va a formar parte del equipo? Primero, un gran conocimiento y experiencia sobre el asunto que se va a tratar. Y lo otro es la disponibilidad. La disponibilidad en tiempo para trabajar en esta tarea, porque realmente se requiere de tiempo del equipo para abocarse a llevar a cabo la tarea de la toma de decisión bajo una de estas metodologías. Una vez definido el equipo debe abocarse a describir las alternativas. Las alternativas tienen que estar muy bien
descritas, conceptuadas, a objeto de que todas las personas que forman el equipo hablen el mismo idioma sobre cada una de las alternativas. Deben conocerlas muy bien. Y tienen que seleccionar los criterios, que esto es un paso fundamental dentro de la metodología. Ahora, lo que comúnmente se recomienda para seleccionar los criterios es hacer una reunión tipo tormenta de ideas, donde se les recomienda a las personas que están formando el equipo que deben incluir criterios importantes a objeto de alcanzar el objetivo que se quiere lograr y desechar aquellos criterios que no son importantes. Y se debe lograr un consenso en la selección de los criterios. Para eso se hacen, a veces hay que hacer más de una reunión, y en caso de que la situación se torne algo difícil de lograr el consenso, se recomienda seguir la metodología Delphi, que es una metodología para lograr consensos en equipo cuando se trata de una decisión importante. Una vez seleccionados los criterios, tienen que ser realmente descritos cada uno de esos criterios, al igual que las alternativas. El equipo tiene que describir cada uno de esos criterios de forma tal que el equipo hable el mismo lenguaje acerca de cada uno de esos criterios. Tiene que recopilar y analizar información acerca de las alternativas y acerca de los criterios. Tiene que desechar aquella información que no les es útil y quedarse con la información útil y necesaria. Posteriormente se crea una matriz de decisión y todas las metodologías recomiendan una normalización de esa matriz de decisión. Cada una de las metodologías tiene una manera diferente de lograr esa normalización de la matriz de decisión. Y luego hay que definir los pesos de los criterios de acuerdo a cada metodología. Una vez que ya tenemos los criterios, que ya tenemos los pesos, cada metodología tiene un proceso diferente para lograr un ranking inicial. Ese ranking inicial de todas las alternativas tiene que ser validado. Primero se valida ante el equipo que ha formado el equipo de toma de decisiones, y luego se valida ante la gerencia contratante del trabajo para determinar el ranking final y escribir un informe acerca de todo el proceso. ¿Cuáles son las organizaciones que utilizan estas metodologías? Bueno, hay organizaciones de petróleo y gas, los gobiernos, las organizaciones de telecomunicaciones, organizaciones de educación, de sistemas de salud, de la banca, de la defensa y militar, e inclusive hasta en el deporte son utilizadas estas metodologías para valorar los deportistas. Ahora, ¿y cuál es su uso típico? Bueno, para jerarquizar proyectos. Todos sabemos que los recursos financieros para la realización de proyectos son finitos. No todos los proyectos que están en una cartera se pueden acometer. Entonces, en base a estas metodologías, se pueden jerarquizar y asignarle a los mejores proyectos los recursos que tengamos. Por eso hemos colocado como un uso típico también la asignación de recursos. Sirve para una planificación estratégica, para valorar activos, para seleccionar compañías de servicio, para seleccionar suplidores, selección de software e inclusive también para selección de personal, en base a unos criterios que debe definir el decisor para seleccionar el mejor profesional que desee para su empresa. A continuación, voy a mostrarles algunos ejemplos que podemos encontrar en Internet sobre trabajos publicados acerca de la utilización de metodologías multicriterios asociados
la industria de petróleo y gas. Como mencioné anteriormente, en Internet pues, se encuentran múltiples ejemplos de esas aplicaciones y no solamente en la industria de petróleo y gas, sino en otras industrias. Pero en este caso pues vamos a enfocarnos en lo que es la industria de petróleo y gas. Aquí tenemos un artículo que se trata de un paper que fue presentado ante la SP, que tiene por título Multi-Criteria Decision Making in Strategic Reservoir Planning Using the Analytic Hierarchy Process. Y realmente lo que trata es sobre un estudio llevado a cabo en Kuwait utilizando la metodología AHP, que como mencioné es la metodología más usada, más conocida, en la planificación estratégica de los 8 yacimientos principales de ese campo. El objetivo era el determinar el plan de desarrollo a llevar a cabo en cada uno de esos yacimientos y el calendario de ejecución de esos planes a objeto de cumplir con las demandas previstas. Para ello se utilizaron varios criterios. Primero, maximizar el valor presente neto. Segundo, minimizar el riesgo para alcanzar los objetivos. Tercero, minimizar el costo, maximizar reservas, mantener la producción objetivo y minimizar la producción de agua. Aquí tenemos otro documento o paper que se refiere a un trabajo presentado ante la International Journal of Project Management sobre la jerarquización de 37 proyectos de petróleo y gas en Canadá, usando la metodología TOPSIS, que fue una de las metodologías que vimos cuando estuvimos viendo la clasificación de esas metodologías. Y para ello se tomaron en cuenta estos criterios que aparecen acá: el valor presente neto, la tasa interna de retorno, una relación costo-beneficio, el tiempo de pago, el efecto sobre el gas y el riesgo asociado a cada uno de los 37 proyectos. El tercer documento que aparece ahí en pantalla se trata de un trabajo presentado por una universidad en Brasil sobre un trabajo de investigación acerca de los métodos de recuperación mejorada utilizados en campos maduros de petróleo a objeto de conocer cuáles son los más apropiados tomando en cuenta solamente criterios ambientales. Eso es importante, que aquí solamente están tomando en cuenta criterios ambientales, no están tomando en cuenta nada asociado al yacimiento como la eficiencia de barrido u otra cosa. Simplemente lo que ellos querían era saber desde el punto de vista de ambiente cuáles son los métodos que afectan menos el ambiente. Y se utilizaron 4 métodos: los métodos térmicos, los métodos biológicos, los métodos químicos y los métodos miscibles. El estudio concluye, tomando en cuenta esos criterios mencionados, que los métodos que menos contribuyen a la afectación al ambiente aparecen en ese orden: primero los biológicos, segundo los miscibles, tercero los termales y por último los químicos. En este caso, pues, si hacemos el comentario en forma al revés, los químicos serían los metodologías que producen mayor daño al ambiente, tomando en cuenta los criterios mencionados. Aquí tenemos otro documento presentado ante la International Journal of Engineering and Technology acerca de la selección del mejor método de levantamiento artificial para un campo de petróleo en Irán, utilizando 2 metodologías: la TOPSIS y la metodología ELECTRIC. En este caso se utilizaron 25 criterios y los métodos de levantamiento artificial evaluados fueron los que aparecen allí en pantalla: la bomba eléctrica sumergible, la bomba de cavidad progresiva, la bomba de varilla de bombeo, la bomba de chorro hidráulico y el levantamiento artificial por gas. El estudio concluye que, de acuerdo a las condiciones
del campo iraní, el mejor método de levantamiento artificial es el de gas. Y los resultados se obtuvieron con las dos metodologías, es decir, Toxis y Electric. Aquí es importante mencionar que cuando nosotros estamos en presencia de cualquier estudio, no necesariamente los criterios que se han utilizado en un estudio en particular se pueden extrapolar a otro estudio similar. Me explico. Por ejemplo, este es un campo iraní y no necesariamente los criterios que se utilizaron para clasificar para esos campos el mejor método pudiesen no aplicar en otro campo. O sea, cada situación en particular hay que estudiarla, analizarla y definir realmente cuáles son los criterios que afectan el objetivo de la decisión. Tenemos por acá, por último, un trabajo realizado por la Universidad de Sevilla en España que trata sobre la aplicación de la metodología AHP para determinar el cronograma de mantenimiento de varios activos de una refinería, entre los cuales tenemos un reactor, un regenerador, un compresor de gas, un tren de recuperador de potencia, etc. Y los criterios que se utilizaron son los que se presentan ahí en pantalla, como son la frecuencia de ocurrencia de fallas, el control de la falla, la severidad y el costo de la falla. Y el orden que finalmente quedó establecido como el programa a llevar a cabo de mantenimiento es el que aparece allí también en pantalla. De acuerdo a esos criterios, se debería cometer primero el tren recuperador de potencia y luego los que aparecen allí, la caldera, etc. A continuación les muestro un listado de algunos otros estudios también realizados en el área de petróleo y gas usando las metodologías multicriterios, solamente para indicar que existen innumerables trabajos que podemos encontrar en Internet. A continuación, como ya he mencionado, el HP es la metodología más utilizada, más conocida. Voy a ir en detalle sobre esta metodología, ¿no? Vamos a ver su origen, sus fundamentos o principios, cuál es el proceso que se sigue para su aplicación y posteriormente vamos a ver un ejemplo de la aplicación de esta metodología aplicado al establecimiento de un cronograma de reparación de 10 pozos candidatos para realizarle un trabajo. Es decir, la metodología nos va a ayudar a establecer, de acuerdo con unos criterios, cuál debe ser el orden prioritario de reparación de esos pozos. Esta metodología fue creada en el año 1970 por Thomas Saati, que era un matemático de la Universidad de Yale, y posteriormente la dio a conocer a nivel mundial y se ha expandido lo suficiente como para ser considerada hoy en día pues la mejor metodología. Esta metodología tiene varios principios. El principio de la construcción de jerarquía, el principio del establecimiento de prioridades y el principio de la consistencia lógica. El propósito del método es permitir que el agente decisor estructure un problema multicriterio en forma visual, mediante la construcción de un modelo jerárquico constituido por 3 niveles. El primer nivel es el objetivo que queremos alcanzar. En el segundo nivel aparecen los criterios y pueden haber subcriterios. Y en el tercer nivel aparecen las alternativas. Luego tenemos el principio del establecimiento de prioridades. Una vez que hemos configurado el modelo jerárquico, se realizan comparaciones variadas entre dichos elementos, es decir, entre los criterios, los subcriterios, si los hay, y las alternativas. Y se atribuyen valores numéricos a las preferencias del equipo que está tomando la decisión.
El fundamento de esto descansa en el hecho de que permite dar valores numéricos, que son estos que aparecen acá, a las asignaciones o a los juicios del equipo que está tomando la decisión. Y para estas comparaciones se utilizan escalas de razón en términos de preferencia o importancia sobre la base de una escala numérica que va desde el 1 al 9. Entonces, cuando yo estoy comparando dos elementos, por ejemplo, el elemento A y el elemento B, yo debo hacerme dos preguntas esenciales. Primero, ¿qué tan importante, cuál es más importante, el elemento A o el elemento B con respecto al objetivo que quiero alcanzar? Y después que me he dado una respuesta a esa pregunta de si es más importante, debo responder ahora cuánto más importante o cuánto menos importante. Y de acuerdo a la respuesta, yo califico esa respuesta en base a esa escala, dándole un valor de 3, 5, 7 y 9, de acuerdo a la respuesta obtenida, si es más importante o mucho más importante o más importante. Y si es lo contrario, si es menos importante, hay que responder cuánto menos importante es y obtendríamos los valores que aparecen a la izquierda, ¿no? Y si los dos elementos tienen igual importancia, se le da una calificación de 1. Cuando estamos haciendo esas comparaciones, supongamos que estamos comparando criterios o alternativas mediante comparaciones pareadas 1 a 1, lo que hacemos es lo siguiente: colocamos en forma horizontal, en el caso de los criterios, cada uno de esos criterios y los colocamos en forma vertical. Y utilizando esta escala comenzamos a hacer las comparaciones, cómo es el criterio 1 con respecto al criterio 1, que por supuesto cuando estoy comparando el criterio con sí mismo va a tener un valor de 1. Después comparo el criterio 1 con respecto al criterio 2 y de acuerdo a mi juicio le doy un valor de acuerdo a la escala que aparece en la izquierda, y así sucesivamente voy haciendo las comparaciones de cada elemento. Ya hice el criterio 1 con respecto a todos los criterios y luego hago el criterio 2 y así sucesivamente hasta lograr hacer las comparaciones de todos los criterios. Realmente aquí lo que estoy logrando es, con estas comparaciones, es una matriz, que esa matriz es una matriz n por n, que ese n es igual al número de elementos que esté comparando, que en este caso son los criterios, y esta matriz tiene algunas propiedades. La más importante es que los elementos que conforman la diagonal son iguales a 1, porque provienen del resultado de comparar cada criterio por sí mismo. Y la otra característica es que los elementos que están por debajo de la diagonal, estos que están acá, son el inverso de los valores que están por encima de la diagonal. Me explico. Por ejemplo, si yo cuando comparo el criterio 1 con respecto al criterio 2, digo que el criterio 1 es más importante que el criterio 2, cuando esté comparando el criterio 2 con respecto al criterio 1, mi juicio debe ser que el criterio 2 es menos importante que el criterio 1, porque de hecho he dicho que el criterio 1 es más importante que el criterio 2. Entonces, los valores que aparecen por debajo de la diagonal no es necesario determinarlos, porque salen automáticamente de ser el inverso de los valores que están acá. Y cuando yo estoy haciendo esas comparaciones, realmente lo que estoy es determinando un peso relativo entre dos elementos, o en este caso los criterios. Es la importancia relativa que representa los pesos. Y cuando yo tengo todas las comparaciones de todos los criterios, como les mencioné, obtengo una matriz, y si yo obtengo el vector propio de esa matriz, para eso hay que conocer algunos conceptos de matrices, y el cálculo del vector propio se hace de una manera
por fórmulas matemáticas, yo puedo obtener un vector propio que representa el peso de los criterios en el caso de que esté comparando criterios. Entonces, esta es la manera en que tiene la metodología HP para determinar el peso de los criterios. Otro principio de la metodología es que tiene que haber una lógica dentro de los conceptos y los juicios que estoy emitiendo y que tiene que haber una proporcionalidad. Por ejemplo, si yo digo que A es 3 veces mayor que B y que B es 2 veces mayor que C, cuando yo esté comparando A con C, yo debo esperar un juicio de que A es 6 veces mayor que C. Esto representa un juicio 100% consistente. Eso es lo que yo esperaría para todos los juicios. Sin embargo, sabemos que la mente humana no es tan precisa cuando está haciendo varias comparaciones y pueden haber inconsistencias. De hecho, se esperan inconsistencias, pero esas inconsistencias no pueden ser mayores que un valor determinado ya por la metodología. Ahora, ¿cómo se calculan esa inconsistencia? La consistencia es calculada en base a una relación llamada relación de consistencia. Y a su vez, esta relación de consistencia está basada en esta ecuación. Es la división del índice de consistencia de la matriz que estoy estudiando y un índice de consistencia aleatorio. El índice de consistencia, a su vez, depende de este valor llamado lambda máximo, que representa el máximo valor propio de la matriz que viene dado por esta fórmula. Es una fórmula matemática que simplemente hay que aplicar y en Excel es muy fácil calcular este valor. Entonces, de esta manera obtengo el índice de consistencia y ese índice de consistencia lo comparo con el índice de consistencia aleatorio, que allí aparecen los índices de consistencia aleatorios que dependen del tamaño de la matriz. Por ejemplo, allí aparecen en rojo dos números. Si la matriz es 5 por 5, el índice de consistencia aleatorio es 1.12. Si es una matriz 8 por 8, el índice de consistencia aleatorio es de 1.41. Ahora, ¿de dónde salen esos índices de consistencia aleatorio? Es el resultado de 100.000 matrices tomadas aleatoriamente a las cuales se determinó su índice de consistencia. Y entonces el índice de consistencia que yo quiero determinar de mi matriz, yo lo comparo con ese índice de consistencia aleatorio y obtengo una relación de consistencia que, dependiendo del tamaño de la matriz, esa relación de consistencia no puede ser más o mayor que un 5%, si es una matriz 3 por 3, si para una matriz 4 por 4 no puede ser más de 8% y una matriz mayor o igual a 5 no puede ser más del 10%. Yo tengo que calcular esa relación de consistencia de la matriz resultante, una vez que he obtenido los pesos de los criterios. Y en caso de que la relación de consistencia sea mayor que los valores aceptables, debería revisarse el proceso de los juicios, reconsiderarse y mejorarse. Ahora, ¿cuál es el proceso que se sigue en esta metodología AHP? Bueno, al igual que hemos mencionado durante cuál es el proceso para la metodología general, debe decidirse si va a ser una decisión tomada en forma individual o una decisión tomada por un equipo de expertos, y se recomienda que sea un equipo de expertos. Ese equipo de expertos debe seleccionar los criterios, debe buscar información, analizarla y obtener datos, debe definir los criterios como mencionamos y describir las alternativas. Luego, hacer comparaciones pareadas de criterios utilizando la escala que hemos visto para obtener los pesos de los criterios. Una vez que he obtenido los pesos de los criterios, hago comparaciones pareadas de las alternativas, tomando en cuenta cada criterio
y hago una jerarquización inicial, calculo la consistencia, determino que está por debajo de los límites tolerables y hago una jerarquización inicial que debe ser validada primero ante el equipo y luego ante la gerencia contratante para luego tener la jerarquización final. Vamos a ver un ejemplo para que podamos visualizar más o mejor ese proceso que hemos visto allí. Supongamos que tenemos esta situación. La empresa Energy Royal posee varios pozos inactivos. Estos pozos han sido evaluados por un equipo multidisciplinario, es decir, un geólogo, un petrofísico, un ingeniero de yacimiento, un ingeniero de producción, un ingeniero de instalaciones y apoyo de otros departamentos eventuales como pudiera ser el departamento de finanzas, el departamento de tierra y así cualquier otro departamento que sea necesario. Y se desea jerarquizar esos pozos a objeto de tener el cronograma de reparación. O sea, los pozos inactivos fueron evaluados por el equipo multidisciplinario y 10 de ellos han sido declarados factibles de ser reparados. Y el equipo que participó en la selección de pozos, es decir, el equipo multidisciplinario, forma parte del equipo de HP. Esto es importante porque ya estos equipos que estuvieron en la evaluación de todos los pozos inactivos y que seleccionaron que 10 de ellos pueden ser reparados, ya conocen muy bien los pozos. Ok, entonces, siguiendo la metodología, el equipo se aboca a seleccionar los criterios y determina que estos son los criterios de selección. El valor de presente neto. Ellos han determinado que hay realmente conflictividad con los dueños de tierras y sindicatos, entonces consideran que es un criterio que deben tomar en cuenta. Ya no solamente se están quedando con un criterio financiero como es el BPN, sino que están tomando en cuenta otros criterios y por esto es que es una decisión multicriterio. El riesgo de daño ambiental existe. Toman en cuenta las condiciones del pozo, tanto superficiales como de subsuelo, la complejidad de la reparación, la producción adicional a obtener en cada pozo, la capacidad de manejo de fluido y la declinación, a objeto de ver si con esa declinación se puede mantener o no la producción que van a obtener en cada pozo. Entonces, establecidos los criterios, pasan al siguiente paso. Tienen que obtener información de cada uno de esos criterios y para cada alternativa definen los criterios muy bien, es decir, hay que conceptualizar qué significa el BPN, que todo el mundo habla el mismo idioma sobre el BPN, en qué unidades va a estar, si es en dólares, si es en la unidad del país donde se está realizando el estudio, es decir, muchos parámetros que deben estar muy bien definidos cuando se está conceptualizando los criterios. Tienen que describir las alternativas, que en este caso, como hubo un estudio previo de los pozos, pues ya esos pozos deben estar muy bien descritos, pues su historia, todas las reparaciones que se han hecho anteriormente, etc. Y una vez realizado eso, obtuvieron la información para cada uno de los pozos, para cada criterio. Como podemos observar acá en esta matriz, o sea, ya cuando yo le coloco valores para cada criterio, para cada alternativa, que en este caso son los pozos, se genera una matriz. Ahora, ¿qué podemos observar acá? Que tenemos valores cualitativos, como lo que es la conflictividad de propietarios de tierras y sindicatos, o sea, no le puedo asignar un valor, sino que simplemente ellos la califican como baja, alta o media, las condiciones del pozo, si son buenas, deficientes, etcétera, el riesgo de daño ambiental, la complejidad de la reparación, la producción adicional, por supuesto, si es un criterio cuantitativo,
así como la declinación y el valor presente neto. Ahora, procedemos a hacer el paso siguiente, que son las comparaciones pareadas de criterios, pero antes es necesario transformar estos valores cualitativos en valores cuantitativos a objeto de poder hacer las comparaciones de una manera más fácil. Para yo transformar estos valores cualitativos, utilizo una escala que se ha denominado escala para intangibles, que depende si el criterio es un criterio beneficio o es un criterio costo. Como hemos mencionado, el criterio beneficio es aquel que yo quiero maximizar y el criterio costo es el que yo quiero minimizar. Entonces, dependiendo del criterio, vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, la conflictividad con los propietarios de tierras y sindicatos, ¿qué tipo de criterio es? Es un criterio costo, porque a mí me interesa minimizar esa conflictividad. No lo puedo considerar como un criterio beneficio, es un criterio costo. Entonces, por ejemplo, para el pozo 1, yo he mencionado que la conflictividad de propietarios con propietarios de tierras y sindicatos, la conflictividad es baja. Eso es lo que es la información que he recabado. Entonces, para un criterio costo, cuando la evaluación cualitativa es baja, corresponde a una evaluación con un número cuantitativo de 7, y ese es el número que he colocado aquí en la matriz de selección, aquí en este número que está acá. Conociendo cómo se utiliza la escala para intangibles, yo transformo todos esos valores cualitativos en valores cuantitativos y obtengo la matriz, esta que aparece abajo. De esta manera yo puedo hacer las comparaciones de una manera más fácil. Entonces, procedo a hacer las comparaciones pareadas de los criterios utilizando la escala que vimos anteriormente. Coloco los criterios en forma vertical y los pongo en forma horizontal. Y comienzo a hacer las comparaciones pareadas entre ellos y obtengo la matriz de comparaciones. De esa manera, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo que aparece allí en color azul. Cuando yo digo que la complejidad de la reparación es con respecto a la capacidad de manejo de fluido, le estoy dando un valor de 7, quiere decir que para el objetivo que quiero alcanzar, una evaluación de 7 quiere decir que la complejidad de la reparación es mucho más importante que la capacidad de manejo de fluido. Y el punto 14 que aparece abajo, también en azul, es el inverso de 7, o sea que 1 sobre 7, que es 0.14. O sea, lo que aparece en amarillo son comparaciones que no es necesario hacer porque corresponden al inverso de los valores que he obtenido en la parte superior, y los valores de la diagonal son iguales a 1 y aparecen en rojo, que son las propiedades de la matriz resultante de las comparaciones pareadas que vimos anteriormente. Y paso a determinar el peso de los criterios. Una vez que ya he hecho todas las comparaciones pareadas, obtengo el vector propio de esa matriz. Y ese vector propio, como mencioné anteriormente, representa el peso de los criterios. Una vez que obtengo ese vector propio, lo que hago es colocar los valores en forma de mayor a menor y obtengo los pesos de los criterios de cada uno de ellos, ¿no? Entonces vemos que el BPN tiene un peso de un 31%, la complejidad de la reparación 24%, la producción adicional 15% y así sucesivamente. Una vez obtenidos los pesos de los criterios, paso a hacer comparaciones pareadas de las alternativas con respecto a cada criterio. Me explico. Por ejemplo, yo ahora voy a colocar las alternativas en forma vertical y en forma horizontal, y voy a hacer comparaciones pareadas de cada uno de
alternativas con respecto a cada criterio, en este caso con respecto a daños ambientales, y los resultados de esas comparaciones los coloco en la matriz que estoy generando. Y obtengo, con el mismo procedimiento anterior, determino el vector propio de esta matriz y obtengo el peso de las alternativas con respecto al criterio de daños ambientales. Así lo hago para todos los criterios. En este caso, producción adicional, obtengo la jerarquización con respecto a ese criterio. Lo hago para todos y así sucesivamente. Y finalmente paso al paso siguiente, que es el cálculo de la consistencia y la jerarquización inicial. En este caso, la relación de consistencia fue de 3.95, menor que el máximo permitido, que es 10 para una matriz, en este caso que es de 8 por 8, porque tenemos 8 criterios. Hago mi jerarquización inicial. ¿Y cómo determino esta jerarquización inicial? Bueno, multiplicando el vector de peso, que es el que tengo arriba, donde dice peso de los criterios, por la matriz, este es el vector de peso, y lo multiplico por esta matriz, que son las jerarquizaciones de las alternativas en base a cada criterio. Yo multiplico el vector de peso por la matriz generada y obtengo la jerarquización inicial. Si esa jerarquización es validada con el equipo y ante la gerencia, se genera pues entonces ya la jerarquización final, que en este caso lo que hemos colocado, estos resultados que aparecían en esta lámina, aquí al lado derecho, en forma descendente, para tener ya la preferencia de acuerdo de la metodología HP de cada uno de estos pozos, que sería el pozo 5 primero, que tiene la mayor valorización, luego el pozo 9, luego el pozo 3. Aquí observamos que el pozo 3 y el pozo 6 tienen la misma valorización, igual que el pozo 1 y el pozo 2, con un valor de 10. Y el pozo 8 y el pozo 10 también tienen el mismo valor de 8, y luego el pozo 7 y el pozo 4. O sea, este sería mi orden jerárquico de los pozos a reparar. ¿Ok? Como tengo allí dos valores iguales para el pozo 3 y el pozo 6, el pozo 1, el pozo 2 y el pozo 8 y el pozo 10 se recomienda en estos casos, porque alguno de ellos dos, cuando les toque, pues tengo que definir si primero voy a reparar el 3 o el 6, o el primero el 1 y el 2 entre ellos. Entonces, para eso se hace una relación costo-beneficio. Lo que hacemos es que, por supuesto, tenemos la información del costo de los pozos, que tuve que utilizar esa información para el cálculo del valor presente neto, y hacemos un gráfico de relación costo-beneficio, donde me interesa comparar realmente el valor entre el pozo 6 y el pozo 3. Aquí vemos que, a pesar de que tienen el mismo valor, el pozo 3 y el pozo 6, pero con el pozo 3 tienen un mayor costo, a pesar de que tienen el mismo beneficio. Entonces yo haría primero el pozo 6 que el pozo 3, porque tiene la relación costo-beneficio. En esa relación el pozo 6 es mejor que el pozo 3. Y ese mismo análisis lo hago para entre el pozo 1 y el pozo 2. Observo que el pozo 1 y el pozo 2, que está acá, tienen por supuesto la misma valorización, porque es lo que me dio la jerarquía, pero el costo del pozo 2 es mayor que el pozo con respecto al pozo 1. Entonces, el pozo 1 lo haría primero que el pozo 2, e igualmente entre el pozo 8 y el pozo 10, haría primero el pozo 10 que el pozo 8. Y entonces, finalmente, obtengo mi cronograma de reparación de pozos. Ese sería el orden en que iría a reparar los pozos de acuerdo a los resultados de la metodología AHP y de acuerdo a la relación costo-beneficio. La relación costo-beneficio se utiliza cuando obtenemos algún empate entre los elementos que estoy jerarquizando.
Bueno, este es un caso en donde tenemos presupuesto para todos los pozos, para reparar 10 pozos, y nos han dicho que podemos hacer los 10 pozos, ¿no? Esta es una manera de utilizar las metodologías de toma de decisiones para establecer un orden jerárquico de cómo hacer el orden en que voy a ejecutar los proyectos, por ejemplo. Pero acordémonos que a veces no todo es color de rosas. Sabemos que el presupuesto para reparación de pozos, el total, es de 42 millones de dólares, pero esta es una situación que hemos vivido muchísimos nosotros en nuestras empresas. Nos dicen que hay un recorte drástico de presupuesto. Ya no podremos hacer los 10 pozos porque nos están diciendo que el presupuesto para reparaciones no puede ser mayor de 20 millones de dólares. Tenemos que ajustarnos a un nuevo lineamiento donde el presupuesto para reparaciones de pozos tiene que ser menor e igual a 20 millones de dólares. Vamos a suponer que tenemos un desconocimiento de las metodologías de multicriterio decision making o un desconocimiento de las metodologías de toma de decisiones basadas en múltiples criterios. Entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Bueno, uno de los integrantes del equipo menciona que él piensa que se deberían ordenar los pozos de menor a mayor de acuerdo a su costo y hacer un corte cuando el costo total sea menor o igual a 20 millones. Parece una buena idea y el equipo acoge esa idea y hace un listado de todos los pozos, le coloca al lado los costos y luego jerarquiza en base al costo, porque se va a ordenar los pozos de acuerdo a su costo de menor a mayor y se va a hacer un corte cuando el costo sea menor o igual a 20. Y obtienen esta tabla. ¿Ok? El BPN a obtener sería de 40.8, el costo es de 16.7 y pueden hacer 6 pozos. Pueden reparar solamente 20 pozos atendiendo el lineamiento de que el presupuesto no puede ser más de 20 millones. Ya no pueden hacer otro pozo porque el pozo que sigue sería el pozo 9, pero tiene un costo de 5.10 y si sumamos 5.10 a 16.7, pues van a sobrepasar el lineamiento que le han dado, que tiene que ser el presupuesto menos a 20 millones. Entonces el BPN es de 40.8 si ejecutan esos 6 pozos atendiendo al lineamiento. Pero otro integrante del equipo dice, bueno, esa idea está muy bien, pero ¿por qué no ordenamos los pozos de acuerdo a su BPN? Y hacemos corte cuando el costo sea menor o igual a 20. Entonces se dice, ok, vamos a hacer este ejercicio y lo comparamos con los resultados anteriores. Colocan igualmente un listado de los pozos y le colocan su BPN al lado y jerarquizan los pozos de acuerdo a su BPN de mayor a menor y obtienen lo siguiente. Bajo este escenario, ellos pueden hacer solamente 3 pozos, obtienen un BPN de 41.3 y el costo asociado a esos 3 pozos es 18.3. Entonces tenemos dos aproximaciones a la solución. La primera, que era ordenar los pozos de menor a mayor de acuerdo a su costo y hacer un corte cuando el costo es menor o igual a 20, que obtuvieron este resultado de 40.8, y la otra posible solución, que era ordenar los pozos de acuerdo a su BPN y hacer un corte cuando el costo sea menor o igual a 20. Y obtuvieron 41.3 de BPN y un costo de 18.3. Aquí, por supuesto, 41.3 es mayor que 40.8 y el equipo decide seleccionar la segunda opción y esa es la propuesta que llevan ante la gerencia. Es decir, ejecutar 3 pozos debido al nuevo lineamiento para obtener un BPN de 41.3. Acordémonos que eso se hizo bajo el escenario
del desconocimiento de las metodologías de toma de decisiones multicriterio. Ahora, ¿qué pasa si nosotros conociésemos esas metodologías? Bueno, muy simple, ya nosotros obtuvimos una solución y esa fue la jerarquización que nosotros obtuvimos utilizando la metodología de toma de decisiones multicriterio. Si nosotros le asociamos el costo a esa jerarquización, a los pozos, y hacer el corte cuando el costo sea menor o igual a 20, podemos ver que nosotros podemos hacer 5 pozos. 1, 2, 3, 4, 5, que serían el 5, el 9, el 3, el 6 y el 1. Y si le asociamos el BPN a esos pozos, el BPN asociado es 54.6. Entonces, la opción que ellos le dieron a la gerencia, debido al recorte, era hacer 3 pozos y obtener un BPN de 41.3. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Por supuesto, 54.6 es mayor que 41.3. Por desconocimiento de las metodologías de toma de decisiones, nosotros pensamos que estamos tomando una buena decisión cuando elegimos hacer esto. Pero por desconocimiento estamos dejando de agregar valor a la empresa. Entonces, esto es una de las consecuencias del desconocimiento de las metodologías. Pensamos que estamos tomando buenas decisiones, pero existe otra realidad que no estamos tomando en cuenta y podemos dejar de generar valor. Entonces, con la utilización de la metodología multicriterio, estamos obteniendo un BPN para este caso de 54.6 y la solución que se había dado inicialmente, el BPN es de 41.3. Esto significa una diferencia de 13.3 millones de dólares. Y por supuesto nosotros al recomendar y utilizar la metodología estamos generando valor. Ese valor representa un 32% adicional a la empresa. Entonces vean ustedes la importancia de utilizar estas metodologías. Bueno, ya vamos ya casi al cierre de esta exposición, no sin antes mencionarle algunas notas importantes. La toma de decisiones multicriterio, o sea, estas metodologías forman parte del currículo e investigación de un gran número de universidades a nivel mundial. Es utilizada por muchos gobiernos, tales como Estados Unidos, Indonesia, Francia, etc., e igualmente por organizaciones de naciones como la ONU. Cada 2 años, debido a la importancia de estas metodologías, se realiza una conferencia mundial. La primera se realizó, fíjense ustedes, en el año 1972 en la Universidad de Columbia y en North Carolina, y la última en el Reino Unido en junio del año 2022. Pero adicionalmente a que se realiza esta conferencia mundial sobre todas las metodologías, sobre el AHP se realiza un simposio internacional igualmente cada 2 años. Y este simposio reúne investigadores, académicos, estudiantes y otros usuarios del AHP. El ANP es una derivación del AHP para compartir investigaciones y experiencias sobre la toma de decisiones. La última se realizó en diciembre del año 2022 y fue realizada en forma virtual debido a las condiciones pues, que teníamos para ese momento de lo que era la pandemia. Entonces, ven ustedes pues la importancia que se le da a nivel mundial a la utilización de estas metodologías. Ahora, ¿cuándo utilizar las metodologías multicriterio? Bueno, la famosa palabra depende. ¿Y de qué depende? Del tipo de decisión que yo vaya a tomar, de la importancia de la decisión, cómo va a ser tomada la decisión, si es en forma individual o en equipo. De esos criterios, pues, se recomienda o no la utilización de estas metodologías. Cuando son
Cuando estamos en presencia de decisiones diarias que son de baja importancia y que la toma de decisión es individual, no se recomienda el uso de esta metodología. ¿Por qué? Porque generalmente las decisiones que tenemos que tomar en forma diaria son decisiones que tenemos que tomar inmediatamente. Realmente son generalmente de poca importancia, pues, y no se recomienda este tipo de evaluación que requiere un cierto tiempo, pues, para utilizar alguna de estas metodologías. Cuando estamos en presencia de decisiones personales importantes, que la importancia es alta y que puede ser tomada en forma individual o en equipo, hablo de equipo de la familia, se recomienda el uso de esta metodología. Por ejemplo, si vas a comprar una casa, si vas a inscribir a un hijo en la universidad. O sea, pudiesen haber diversos criterios si vas a comprar un carro, criterios que tomar en cuenta y no solamente el criterio financiero. Decisiones que deben ser justificadas cuando la importancia es alta, que la de toma de decisión en forma individual o en equipo, es altamente recomendado la utilización de esta metodología. Y cuando estamos en presencia de decisiones estratégicas dentro de la empresa, donde la importancia es extrema y que la toma de decisión definitivamente tiene que ser en equipo, es absolutamente necesario la utilización de esta metodología, porque pudiésemos tomar algunas decisiones, pues, donde pudiésemos estar perdiendo valor y dejando de generar valor hacia la empresa. ¿Cuáles son los beneficios de la utilización de estas metodologías? Bueno, primero, exactitud y precisión, porque la metodología te mantiene enfocado hacia el logro del objetivo. Puede ser tomada en forma individual o en equipo. Toma en cuenta criterios cualitativos y cuantitativos. Y definitivamente hay un incremento primero de la comunicación orientada a la tarea. Pues como mencioné, la metodología te mantiene enfocado y siempre orientado a lograr el objetivo. El nivel de participación es alto, se toma en cuenta la opinión de todos los integrantes del equipo. No pasa lo que pudiese ocurrir, que a veces, no siempre, se convoca una reunión donde un gerente dice que reúne un número de personas, menciona que hay que tomar una decisión sobre una situación en particular, y los componentes que las personas que han sido invitadas comienzan a dar sus opiniones, sus preferencias sobre la alternativa que a ellos les parece mejor, y se observa que no se sigue una metodología para tomar una decisión importante. Entonces, a veces se toman opiniones solamente de las personas que más participan y no se toman en cuenta todas las opiniones de las personas convocadas, ¿no? Esto garantiza de que todas las opiniones van a ser tomadas en cuenta, porque la manera en que se hace esto es recoger en formato las opiniones de cada uno de los componentes del equipo, y eso se lleva a un Excel, porque todas estas metodologías están respaldadas por un procedimiento matemático para obtener una jerarquización previa que debe ser validada por el equipo. Hay satisfacción del trabajo en equipo, el grado de consenso logrado es mayor, hay mayor calidad en la decisión a tomar, hay seguridad con la decisión tomada. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, mira, yo tomé esta decisión por esto, por esto, por esto, tomé en cuenta esto, seguí este procedimiento, y puedes generar un informe, que a eso llamamos el soporte documental. Puedes generar un informe del porqué de la decisión. Y hay mayor posibilidades de implementar la decisión con éxito. Y finalmente, pues estás agregando valor a la empresa. Bueno, esto es lo que yo tenía contemplado el día de hoy compartir con ustedes. Espero haber cubierto las expectativas que ustedes tenían al haber aceptado la invitación para acompañarnos. Hoy hemos cubierto la metodología en detalle AHP, pero por supuesto hay muchísima más información sobre el resto de las
metodologías que he mencionado, como las metodologías TOXI, Electre y SAW, que también son igualmente importantes y bastante utilizadas, pero como el tiempo es limitado para la exposición, es imposible proveerles más información sobre ella. Acá les estoy dejando mi correo electrónico para que en el caso de que en la sección de preguntas y comentarios queden con alguna inquietud que no pueda ser cubierta, pues siéntase en la libertad de escribirme, que con mucho gusto le estaré respondiendo. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, Asdrúbal. Realmente es bien interesante el tema que estás abordando. Eh, Tienes varias preguntas y hay alguien ya anotado en el derecho de palabra. La primera Adelante. pregunta que te hacen es si existe alguna aplicación o has empleado alguna que involucre de manera integral el flujo de análisis multicriterio para la toma de decisiones. Bueno, mira, en el mercado existen numerosos software, ¿ok? Para hacer el cálculo asociado a cada metodología. Sin embargo, nosotros conocemos que estos software por detrás pues viene un costo asociado y yo no utilizo los software, sino que como conozco cada una de estas metodologías, conozco el respaldo matemático que existe detrás de ellas, yo vuelco en un Excel todos los cálculos necesarios y en base a un Excel obtengo el mismo resultado que cualquier software que existe en el mercado. Ok, la segunda pregunta es, ¿las condiciones del pozo se pueden representar en términos de costo de reparación? Bueno, por supuesto, el costo de la reparación en sí es el núcleo del costo del pozo. Por supuesto, ahí está representado cuando estamos hablando de lo que representa, que es el costo de reparación, que fue el que utilizamos en el ejemplo propuesto y que vimos allí en la presentación. Te preguntan también si el tiempo de recuperación de la inversión sería un buen criterio a considerar cuando existe un criterio de problema con propietarios de tierra. Sí, eso va a ser o sea, como yo mencioné, cada situación hay que analizarla en detalle y ver cuáles son los criterios que convienen a cada situación. Eh, el tiempo de recuperación o el tiempo de pago es un criterio importante y cuando hay, vamos a decirlo así, cuando las empresas tienen escasez de flujo de caja que requieren pagar los préstamos que han realizado para hacer las inversiones, es un parámetro que es importante a tomar en cuenta. Ajá, dice Adrúbal, muy interesante la novedad que hoy has presentado. Mi pregunta es, en operaciones de campo donde la toma de decisiones es muy dinámica, ¿cómo encajan estos análisis producto de la AHP en términos de toma de decisiones para rehabilitar un pozo? Mira, hay un artículo que leí donde decía que las decisiones, apenas el 1% de las decisiones que se toman son urgentes. Y que hay que aplicar la teoría del café caliente. Si te pasan un café caliente para que lo tomes, déjalo reposar un ratico. Eh, esta metodología requiere un cierto tiempo para poder aplicarla, pues, o sea, no la puedes aplicar que la vayas para tomar la decisión en un día. Pero como mencioné, no todas las, la toma de decisiones son urgentes. O sea, hay que darse un tiempo para analizar bien todos los datos necesarios para tomar una mejor decisión. Por supuesto, sí hay decisiones que tienen que ser tomadas ya, pero como mencioné, apenas el 1% de todas las decisiones que hay que tomar son realmente urgentes. La mayoría no son realmente urgentes como nos la pintan, como nos dicen, mira, tienes que tomar esta decisión ya. Y debemos darnos un cierto tiempo para analizar mejor la, la decisión. Y si tenemos tiempo para aplicar algunas de estas metodologías,
bienvenida, pues mucho mejor. Le preguntan cómo compara usted el método AHP y su variante FAHP. No conozco la variante CAHP, si me F, comenta. F, FH, FA, FAHP. No, no la conozco. FAHP, si me comenta un poco más sobre esa variante, pues le puedo comentar, pero no la conozco. Bueno, si quiere comentar el que hizo la pregunta, por favor que se anoten el derecho de palabra después. Te dicen también, en el primer ejemplo del trabajo SP, dado que, que lo que se busca es maximizar o minimizar variables cuantificables, VPN, estructura de costos, etcétera, la mejor decisión óptima no puede provenir también por programación lineal o dinámica, donde cada restricción es una ecuación menor igual a un valor preestablecido, se define y se corre la función de optimización del sistema para los valores marginales de cada restricción. Sí, lo que yo conozco de la toma de decisiones basadas en programación lineal es que también está restringida a pocos criterios, o sea, no toman en cuenta todas las variables que definitivamente existen y que no podemos dejar de lado cuando estamos en presencia de una toma de decisión. Entonces, la programación lineal no toma en cuenta todos los criterios necesarios que, que realmente hacen falta para tomar una buena decisión. Entonces, dependiendo de la situación, si se analiza y se considera que no todos los criterios son necesarios, pues se puede realizar una programación lineal, pero generalmente es necesario tomar todos los criterios necesarios para tomar una buena decisión. Te preguntan, ¿qué esfuerzo estimas que sería necesario para desarrollar una aplicación de data analítica e inteligencia artificial que facilite la aplicación en un tiempo razonable? No les sabría decir porque no soy experto en estas aplicaciones para desarrollarlas, ni los nuevos conocimientos que se tienen sobre levantamiento artificial. Ok, bueno, con esto terminan las preguntas que yo tengo aquí en el chat. Y en el derecho de palabra ha pedido la palabra primero que nada Claudio y después Herminio. Adelante, Claudio. Buenos días, buenas tardes ya a todos. Saludos a Adrúbal, buena presentación. Adrúbal, cuando estábamos en la industria petrolera siempre teníamos un dilema entre jerarquizar los pozos por VPN o sencillamente hacerlo por eficiencia de la inversión. Hicimos muchísimas pruebas con esto y siempre que jerarquizábamos por VPN o por otra variable, perdíamos oportunidades o podíamos perder oportunidades. ¿Okay? Y tengo un ejemplo muy claro de eso del norte de Monaga en la perforación de pozos. Y entonces te pregunto, ¿cómo esta metodología, esa es la primera pregunta, después tengo otra, cómo esta metodología pudiera incluir que la jerarquización se haga siempre con eficiencia de la inversión, que es, tú sabes, ¿no? Tú sabes mejor que yo de qué se trata, que el VPN sobre el VPI. Y entonces pues vamos a tener, si un pozo puede ser que cueste muy caro, aunque produzca mucho, a lo mejor tiene una eficiencia de inversión muy baja y entonces no entraría en la jerarquización, etc. ¿Cómo podía incluir esto, tu metodología, la que presentaste ahorita, que la jerarquización se haga por eficiencia de la inversión? Esa es la primera. Y la segunda está relacionada con la primera, que es sobre el proceso FAIR. Y cómo no vi en tu metodología, o a lo mejor me descuidé un momento, cómo incluir ese análisis de riesgo, que es lo que predomina en los proyectos FAIR, cuando tú haces esa frontera de eficiencia y haces toda vamos a decir, determinas tu P10, tu P50, tu P90 y determinas para cada uno la eficiencia de la inversión y determinas tu frontera de eficiencia. Entonces lo que domina aquí no es VPN, sino más bien de nuevo la eficiencia de la inversión, pero considerando lo que es el análisis de riesgo. A veces que
una bola muy grande de BPN, cuando tú la pasas por debajo del P50 ya se convierte en negativo y ya no es atractivo. Y a veces que es mejor una bola más pequeña de BPN, pero con mucho menos riesgo, como las inversiones que uno hace en la bolsa o en cualquier sitio. Entonces no veo eso, no lo veo claro. Seguramente está, pero no lo veo claro en tu metodología. ¿Pudieras aclarar un poco, por favor? Gracias. Bueno, muchas gracias, Claudio. Un gran abrazo. Realmente tenemos tiempo que no nos vemos personalmente. Mira, bueno, con respecto a tu primer comentario, en el caso de la eficiencia de la inversión, cada decisor realmente es el que tiene que definir cuáles son los criterios que se van a tomar en cuenta en cada situación. Uno lo que sirve de facilitador de la utilización de la metodología. Entonces, dependiendo de la situación en particular, si el decisor considera que la eficiencia de la inversión es un criterio necesario a utilizar para lograr el objetivo, debe considerarlo. Yo he mencionado que cada situación hay que analizarla de forma muy particular. O sea, no se pueden extrapolar los criterios que he utilizado en una situación a otra situación similar. Cada situación es muy particular y hay que analizarla muy bien y estudiarla. Y definir cuáles son los criterios que realmente son necesarios para alcanzar el objetivo que se quiere lograr. En el caso del segundo comentario, la frontera de eficiencia. La frontera de la eficiencia toma en cuenta básicamente dos parámetros, que son el valor que viene asociado al BPN y la desviación estándar que viene asociado al riesgo. Para ello hay que determinar el valor del BPN en forma probabilística, pero caemos nuevamente en la situación que hemos estado mencionando, de que ahí solamente estás tomando en cuenta dos criterios. Estás tomando en cuenta el BPN y el riesgo. O sea, no estás tomando en cuenta otros criterios que pudiesen ser importantes, como hemos mencionado, criterios ambientales, sociales, que son criterios que existen, están allí, así tú no los tomes en cuenta, siempre van a estar allí presentes. Entonces, por eso es que se recomienda ante este tipo de situaciones utilizar las metodologías multicriterio. Lo de la frontera de eficiencia ha sido un paso adicional a la toma de decisiones que mencioné previamente en mi introducción, donde tenemos decisiones basadas en un solo criterio, que generalmente eran el BPN, luego hemos pasado a lo que es la frontera de eficiencia, que toma en cuenta ya dos factores, el BPN en forma probabilística, el valor, y el riesgo asociado a ese valor de BPN determinado por la desviación estándar. Y lo que dice la frontera de eficiencia es que cuando tú tienes varios proyectos, determinas en forma probabilística el valor del BPN y la desviación estándar, haces un gráfico de esos valores y obtienes un gráfico de la frontera de eficiencia. Voy a ver si encuentro algo por acá que yo creo que vamos a ver, yo creo que a ver si me da la opción de volver a compartir la pantalla. ¿La estás compartiendo, Asdrúbal? ¿Sí? Si la estabas Ok. compartiendo, lo que tenías era que abrir. Ponlo Ahí, en ¿por modo qué de no me da? presentación si quieres. Ahí la tiene, está en pantalla, Drupal. ¿Sí? Sí, Sí, Ok, correcto. déjame, ya va. Ok, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver. Bueno, allí están viendo, eso es lo que Claudio menciona acerca de la frontera de eficiencia. Se grafica el valor representado por el BPN y el riesgo por la desviación estándar. Esto es un modelo que dio a conocer este científico Markowitz, que inclusive ganó un premio Nobel de
creo que fue en finanzas, porque esta metodología fue inicialmente creada para analizar fondos de inversiones, etcétera, pero que la industria petrolera la ha adoptado como una manera de analizar los proyectos. Y lo que establece esta metodología es que un proyecto o una inversión es óptima siempre y cuando la rentabilidad deseada por el inversor se consiga un nivel de riesgo mínimo. Por ejemplo, este gráfico, los proyectos que están colocados en esta línea son los proyectos que forman la frontera de eficiencia, porque para ellos no existe otro proyecto que tenga un mayor valor que ellos asociados a un mismo riesgo. O sea, pueden existir otros proyectos que tengan el mismo riesgo, pero van a tener un menor valor. Ese es el concepto de lo que es la frontera de eficiencia. Entonces, eso era el comentario que te tenía, Claudio. Ok. Asdrúbal, antes de darle la palabra a Herminio, tengo que pedir disculpas porque me salté una pregunta. Te preguntaban, ¿conoces de la aplicación en política, como por ejemplo, para seleccionar el mejor candidato a una elección? Bueno, hay que llevarlo a lo que dice la metodología, seleccionar los criterios de selección de esos candidatos. Tendrías que colocar en los criterios, bueno, los parámetros que tú desees que deberían tener el candidato que de mayor preferencia, que pudiera ser, no sé, la honradez, que tenga experiencia ejecutiva, que sepa generar inversiones, atraer proyectos al país, una serie de criterios que habría que tomar en cuenta y de acuerdo a la persona que quiera tener un candidato de acuerdo con esos criterios, pues va a elegir, siguiendo la metodología, cuál de los candidatos reuniría aquellos criterios que él crea conveniente. Bueno, vamos a seguir entonces ahora con el derecho de palabra y tiene la palabra Herminio. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias, Asdrúbal, gracias por la presentación. Muy interesante, interesante el tema. La pregunta que yo hacía se refiere al FOSI, Analytical Hierarchy Process. Es decir, tomar la matemática que desarrolló Satie para el AHP y convertirla en una matemática FOSI. Lo interesante del uso del FOSI Analytical Hierarchy Process es que permite una mayor flexibilidad en el uso y en el manejo de los criterios y de la matemática como tal. Entonces, no es un número que define la comparación entre ciertos criterios, sino en realidad es un intervalo, ¿ok? Puede ir de número, qué sé yo, de 5 a 7, ¿ok? No tiene por qué ser 6, pero puede ser entre 5 y 7, y sucesivamente. Es decir, es precisamente lo mismo en todo lo demás, pero aplicando matemática FOSI. Eso quería simplemente saber si usted tiene alguna experiencia con el uso de eso. Yo Bueno, lo he hecho, lo he utilizado, pero en realidad no lo he utilizado en casos con datos verdaderos. Sí, Herminio, gracias por la pregunta. Yo no lo he utilizado, pero sí conozco de que hay muchos papers escritos acerca de la utilización de los números FOSI en estas metodologías. Y estos números
determinan que nada es completamente cierto ni nada es completamente falso. Entonces colocan valores intermedios entre lo que es verdaderamente falso y verdaderamente cierto. Yo no lo he utilizado como te dije, pero sí conozco y en internet se pueden encontrar de ejemplos donde se ha utilizado estos números que definitivamente están ganando bastante auge en la aplicación en este tipo de matemáticas. Pues. Yes. Ok, tengo la palabra yo. Adelante, Eduardo. A mí me llama la atención que Ajá. todas estas metodologías que tienen las universidades norteamericanas, etcétera, ignoran, no sé si es intencionalmente, si es porque no las consideran muy sólidas o algo así, todas las metodologías que desarrollaron los japoneses para la toma de decisiones, y entre ellas hay unas metodologías muy poderosas, por ejemplo, Quality Function Deployment, utilizada, por ejemplo, por la Toyota para apoderarse del mercado A en la parte de carros con el Lexus. El Lexus fue un automóvil que se diseñó y se lanzó utilizando esa metodología y tuvo la virtud de desplazar a los líderes del mercado en la primera edición que lo lanzaron y se ha mantenido de esa manera. ¿A qué se atribuye eso? Porque yo veo, por ejemplo, que tú muestras quiénes van a los congresos y no hay ninguno de los tigres asiáticos que están usando estas metodologías todos los días, corrientemente y en todas estas cosas, y yo nunca oigo hablar de eso. Incluso hace como 10 años, Harvard Business Review sacó lo mejor de las metodologías para planificación estratégica empresarial y no sé qué, y empezó a nombrar una cantidad de cosas, y yo me tomé la molestia de recorrer todo lo que habían dicho, y no había una sola mención a un autor japonés y una sola mención a una metodología japonesa. Entonces, ¿a qué atribuyes tú eso? Mira, pueden ver en pantalla lo que está allí. No, ponlo. Bueno, ya lo puse, ¿vale? No, espérate. No, Creo que dejaste de compartir pantalla. Un momentico. Ajá. Déjame ponerte otra vez para compartir. Espérate, porque de alguna manera te caíste como Ya está listo. presentador. Ok, dale. Ponlo en pantalla. Ok, vamos a ponerlo en formato presentación. Ok, No ya va. estás compartiendo todavía, Rufal. Ajá, déjame ver acá. Share. Ahora sí. Ok, Ahí está, pero déjame. ahí está, Drupal, ya está en pantalla. Ok. Ajá, pueden ver eso allí, ¿no? Ujú. Bueno, eso no está actualizado, pero es para mayo de 2019. Los miembros por país que estamos asociados a esta International Society of Multicriteria Decision Making. O sea, esta sociedad tiene para ese momento 2.708 miembros y en el tope de los 96 países que están asociados aparecen Estados Unidos, India, Turquía, España y China. O sea que sí, o sea, los países asiáticos realmente le dan importancia a estas metodologías. Pueden ver ahí como la India, China, está Irán también allí. O sea, le dan bastante importancia a esta metodología en Internet se encuentran numerosos papers asociados a estos países donde le dan la utilidad. Pues entonces en conclusión, sí le dan bastante importancia,
importancia a este tipo de metodología en los países asiáticos. Tiene la palabra Juan Uric. Ok. Bueno, Peroso, muchísimas gracias por una presentación tan racional, realmente. Ahora, pensando en términos de si nos ponemos el gráfico de lo que es la frontera de eficiencia VPN versus el riesgo, bueno, obviamente siempre empieza en el eje, empieza en el origen de coordenadas, porque ningún proyecto que tenga VPN cero es de interés. Puede existir un proyecto y muy probable un proyecto que tenga cero riesgo y tenga un valor de VPN positivo. Sin embargo, toda esta consideración que usted hace sobre los riesgos ambientales y particularmente los riesgos que tienen asociados en un país como Venezuela, la propiedad de la tierra y los regímenes de propiedad de la tierra que fueron alterados durante estos 23 años en maneras impredecibles, tal vez la manera futura que nosotros tengamos que abordar esa frontera de eficiencia es sencillamente que no empieza el origen, no está en el origen de coordenadas, ¿no? Es decir, esa curva empieza en algún valor de riesgo positivo, ¿no? Porque lo que está entre el origen de coordenadas y ese valor de riesgo positivo es el riesgo imponderado, si se quiere, pero que a lo mejor su metodología sí tiene la capacidad de definir ese valor en el eje X. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, como todos sabemos, el riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento no deseado por la consecuencia. Eso es el concepto de riesgo. En el caso de proyectos, el riesgo puede ser determinado o puede estar asociado generalmente al VPN y se determina primero en la probabilidad de que el VPN sea menor o igual a cero. Ese es un riesgo que se corre. Y eso depende, el concepto del riesgo lo va a determinar la empresa que esté aplicando la metodología y tomando en cuenta el factor riesgo como un criterio importante. Entonces, la otra manera de determinar el riesgo también puede ser el riesgo de no alcanzar un valor preestablecido. Por ejemplo, si la empresa se define, ok, para estos proyectos, ¿cuál es el riesgo de no alcanzar un valor de VPN de 100 millones de dólares? O el riesgo de no alcanzar un VPN asociado a una alternativa segura. Entonces, ese concepto de riesgo tiene que definirlo la empresa que está tomando en cuenta el factor. Y la mayoría toma en cuenta como el riesgo que es el que está asociado a la desviación estándar. Y así fue como lo definió Markovich cuando él creó lo que fue la frontera eficiente. Entonces, depende de la gerencia, depende de la empresa que tiene que definir cuál es su concepto de riesgo cuando está jerarquizando proyectos en base a cada uno de esos escenarios de riesgo que pudiesen haber cuando estamos hablando de riesgos asociados al VPN. Ok. Sigue en el orden de la palabra Francisco. Buenos días, Adrúbal. Felicitaciones y muchas gracias por tu excelente presentación. Ya tengo una tarea que en ver los detalles, los papers y volver a revisar esta presentación para poder utilizar tu metodología, porque hasta ahora lo que utilizamos en la industria es todavía lo del VPN con la probabilidad de riesgo, el flujograma para tomar las decisiones. Mira,
lo que quería hablar en esta intervención es que estoy gratamente sorprendido que pusiste la lámina esa de la frontera eficiente de Markovich, porque en el 2000 yo hice el posgrado de finanzas en Luz y mi tesis fue precisamente eso, que en Occidente, sin darnos cuenta, utilizábamos o sea, no fue que lo utilizamos, sino que se cumplía la teoría de Markovich de la frontera eficiente, porque por ahí siempre la mayor inversión iba a Oriente, donde estaba la mayor rentabilidad, pero también había el mayor riesgo, parte del riesgo de pozo profundo y en tiempo. Entonces ya se veía por ahí en septiembre, ya se veía que no se iba a ejecutar el presupuesto en Oriente, entonces nos venían a Occidente un aumento del presupuesto, pero entonces Occidente por el tipo de matriz, de pozos que teníamos, había pozos profundos, pozos llanos, pozos más rentables, menos rentables, y por supuesto utilizamos donde era más eficiente, y sin darnos cuenta, en el año del 98-2000, nuestras inversiones en Occidente cumplían la curva de la frontera eficiente de Markovich. Esa fue mi tesis, y muchas gracias, y gratamente sorprendido por volverlo a ver ahí. Y es un encouragement para utilizar tu metodología y seguir aplicando la Markovich en los riesgos de inversión. Gracias. Muchas gracias a ti, Francisco, por los comentarios. Y realmente lo del riesgo va a depender de las empresas o del el ente decisor, qué tan sensible es al riesgo. Algunas veces las empresas prefieren irse a un proyecto que tiene menor VPN, pero que tiene menor riesgo, que a un proyecto que tiene mayor VPN, pero que el riesgo es muy alto. Entonces va a depender de la sensibilidad de la empresa en cuanto al riesgo para decidir qué proyecto acometer. Ok, tiene la palabra Luis Velázquez. Buenos días a todos. Quiero, antes que nada, Asdrúbal, pedirte disculpas porque me ausenté como por media hora y no pude escuchar esa parte que están conversando ahorita de la teoría de portafolio de Markowitz. No sé si hay algunos de ustedes deben saber, Carlos seguro que sí. Yo introduje en el 2000 la teoría de portafolio en exploración y la aplicamos por 2 años consecutivos con mucho éxito. Luego, cuando César Jiménez se va a la dirección de planificación corporativa, se llevó la metodología. Y adivina que todo el portafolio de asignación de capital de la empresa, con todas sus empresas, se metieron en esta metodología y se asignó capital, se asignó presupuesto para todos los proyectos que todas las empresas de PDVSA tenían en ese momento. O sea que esa fue una metodología que estoy muy orgulloso de haber introducido y sobre todo después que se utilizó a nivel corporativo, ¿no? Y definitivamente es una herramienta muy poderosa para asignar capital. Yo creo que esto sí vale la pena que se utilice en el mundo, la gente lo sigue utilizando y me parece que es muy, muy bueno todo lo que tú has dicho en cuanto a análisis de decisiones usando multicriteria, porque portafolio no es más que eso. Tú puedes incluso meter en el proceso o en el programa varios criterios. Creo que nosotros limitamos hasta 10 el número de criterios y luego después hicimos una definición de los 4 niveles de proyectos que podíamos tener: el caso fracaso, el caso base, el caso medio y el caso alto. Entonces, así, de esa manera definíamos el riesgo. Y luego entonces hacíamos una optimización donde metíamos todos los proyectos en ese paquete de optimización. Creo que el que usamos se llama Was Best, pero ahorita hay muchísimos, mucho mejores y mucho más rápidos. Y bueno, funcionó muy, muy bien. Nosotros tomamos decisiones en cuáles proyectos nos metíamos en exploración y cuáles los dejábamos en la cola, justamente no por un proceso de jerarquización que era demasiado sencillo, sino aplicando esta metodología de análisis de portafolio, que creo que es muy poderosa.
Bueno, eso solamente era el comentario que quería hacer. Si tú me pudieras, y discúlpame, repetir un poquito y si puedes poner ahí lo de la frontera eficiente y dar un poquitico de explicación adicional, te lo agradecería. Gracias. Bueno, tengo que compartir pantalla otra vez, ¿no? ¿Sí? Puedes compartir, estás autorizado. Bueno, este es el gráfico de la No, frontera no está eficiente. compartiendo, Lo está Asdrúbal. compartiendo, No, Adrúbal. voy a tener que tomar un curso de esto, del share. Ajá, estoy aquí, le doy share. Ahora sí. Ahí viene, ahí viene. Ahora sí, ok. Entonces, ajá, ahora sí. Sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, la frontera eficiente, que es un concepto creado por el Markowitz, y decía yo que inicialmente fue creado para manejar carteras asociadas a inversiones y que la industria petrolera la ha adoptado para crear sus portafolios, ¿no? Y lo que menciona el Markowitz, que es que aquellas carteras o proyectos que se encuentran en esta línea, que forman la frontera eficiente, no para un mismo nivel de riesgo, no hay otro proyecto o cartera que tenga un mayor valor que eso. O sea, estos que están aquí, por supuesto, serían los mejores proyectos o las mejores carteras de proyectos, ¿no? Y eso es lo que se llama a la frontera de eficiencia. Y viene determinado por dos valores. En el nivel vertical, el valor asociado a lo que es el BPN, para ello el BPN tiene que ser calculado en forma probabilística y en el eje vertical tenemos el riesgo que el, el concepto de Markowitz lo asocia a la desviación estándar del BPN, ¿no? Por supuesto, mientras mayor sea la desviación estándar, mayor riesgo tenemos asociado al BPN. Y hay muchas maneras de valorar el riesgo. Comentaba de que cada empresa define cómo determinar ese riesgo. Una manera es en base a la desviación estándar, otra manera pudiera ser la probabilidad de que el VPN alcance un valor menor o igual a cero, y otra posible definición de riesgo pudiera ser la probabilidad de que no se alcance un valor predeterminado por la empresa o un valor asociado a una alternativa segura. Entonces, ese es el riesgo el concepto de riesgo que hay que definir en el caso de esta frontera de eficiencia. Mil gracias, Adroban. Ok, Luis creo que mencionaba algo también sobre los criterios, que ellos utilizaban hasta 10 criterios. Realmente estas metodologías recomiendan, no es que es algo restrictivo, pero recomiendan un valor que ellos denominan 7 más o menos 2, o sea que sería 9 o 7 o 5. Pero un valor de 10 es todavía un número de criterios manejables para el uso de estas metodologías. ¿Y por qué es un valor acotado? Porque cuando se utilizan un número de criterios más altos en esta metodología, se pudiesen perder los juicios y obtener muchas inconsistencias en cuanto a los juicios dados por los tomadores de decisión. Así es. Muchas gracias, Bueno, Adroban. bueno, Asdrúbal, con esto llegamos al final de las preguntas. Yo solamente
quería hacerte la observación cuando yo me refería a que no se toman en cuenta metodologías de los tigres asiáticos, me estaba refiriendo específicamente a Japón y Corea del Sur, que no figuran en el mapa y que tienen unas metodologías súper poderosas que han sido ignoradas en Occidente, ignoradas o despreciadas, pero no digo de ignorancia por desconocimiento, sino porque el americano parece que tiene ese orgullo de tener su propia metodología y querer adaptar todo. Entonces, yo creo que vale la pena explorar eso porque son muy efectivas, son muy sistémicas y son muy integradoras. Mira, muchísimas gracias por todo. Le voy a dar la palabra a Carlos Sánchez entonces para que haga la despedida y Oye, Eduardo, pero habría que averiguar por qué Japón no pertenece a esa asociación. Pues es extraño que no pertenezca. Están casi todos los países del mundo y Japón no participa. bueno, por la misma razón que Harvard Business Review no menciona nunca a un autor japonés. Yo llevo No, leyendo pero te digo, la asociación es libre de inscripción. Sí. O sea, y Es nadie personal. restringe a nadie. Es personal. El asociarse a esas organizaciones es una decisión personal. Sí, no, probablemente los japoneses no lo creen necesario. Mira, Japón es un caso muy particular. Por ejemplo, las empresas para mejorar todos sus procesos y garantizar una calidad consistente adoptaron el sistema ISO 9000 a nivel mundial. Pero sin embargo, si tú vas a ver a Toyota y tú vas a ver que Toyota no busca ningún certificado ISO 9000 porque ellos consideran que el sistema de calidad de ellos es superior a lo que puede darles ISO 9000. Entonces, es una cuestión de Ahí que está la ellos respuesta. tomaron la punta hace muchos años, pero a mí lo que me extraña es que nosotros aquí en Occidente no conozcamos esas metodologías y hay metodologías de a patadas que son súper eficientes y no se toman en cuenta. Eso es todo. Bueno, gracias a Drupal, realmente fue muy interesante tu participación. Bien, yo diría que tiene una aplicación práctica en el área nuestra, en el área de la industria de la energía. Y te agradecemos mucho tu tiempo y tu dedicación en prepararnos esta presentación. Y sigue, como siempre, sigue invitado a todos nuestros webinars.